Personaliza tus elementos y textos. Hoy vamos a ver el efecto mágico que nos trae Canva. El efecto mágico nos permite convertir todas las formas, letras o palabras que queramos en alguna descripción que tengamos en mente. Por ejemplo, en este caso, este corazón se convirtió en un globo metálico verde brillante con un reflejo nítido. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, aquí creamos una página nueva, vamos a elementos y aquí arriba voy a escribir moño. Te recomiendo utilizar elementos que sean formas sencillas porque las que tienen brillitos, esas no te permiten. Por ejemplo, yo voy a elegir esta. La voy a hacer un poquito más grande para que la puedan ver mejor. Y vamos aquí a la izquierda y hasta abajo donde dice efecto mágico. Si no te aparece, pasa ahí aquí donde dice app. Aquí a la derecha das clic en efecto mágico y luego clic en abrir. Y aquí abajo vamos a escribir alguna descripción que nosotros queramos. Por ejemplo, en mi caso yo quiero que sea de color morado, tenga un círculo rosado y si se puede también un reflejo. Una vez ya escrito, vamos aquí abajito y vamos a dar clic donde dice efecto mágico y esperamos un tantito. Por ejemplo, aquí nos arrojó 3 opciones y aquí el que está aquí abajo parece que va a tardar un poquito. Eso significa que posiblemente salga con un error. No se preocupen por este error, esto sale porque apenas están haciéndose pruebas con esta nueva función. Por ejemplo, a mí me gustó este. Le doy clic aquí, lo agrandamos para que lo vean un poquito mejor y sí parece un poquito más o menos en la descripción que yo hice. Ahora voy a agregar otra página para que vean cómo se ve con una letra. Por ejemplo, aquí vamos a agregar un texto y vamos a poner la letra A en mayúscula. Listo, la voy a hacer un poquito más grande. Ok, la acomodamos y la seleccionamos y vamos hasta acá abajo donde dice efecto mágico y yo quiero que esta letra A tenga un estilo como si fuera dálmata. Vamos para aquí abajo donde dice efecto mágico y esperamos. De todas estas opciones vamos a ver cuál me gusta más. A ver, voy a colocar esta por aquí, esta otra y esta. Muy bien, de todas estas yo creo que me gustó más esta de la derecha. Borramos y la vamos a agrandar. Y así es como podemos nosotros darle un poco del estilo que queramos a los elementos y a las letras. Espero que les haya gustado mucho este video, no olviden dejar su bonito like. Si quieren más videos como estos también pueden suscribirse, es completamente gratuito. Nos vemos hasta la próxima, bye bye.